vamos acelerando, imaginaros, y una vez que superamos 30, 40, 50 kilómetros por hora, necesitamos ya la aportación del motor térmico. Entonces hay que arrancarlo. Y para arrancarlo utiliza este generador, ¿vale? Lo utiliza como arranca el motor térmico. ¿Ahora lo has entendido, Diego? Ahora que frenamos, imaginaros que frenamos, el motor térmico se para. Y ahora cuando volvemos a acelerar, porque hemos pasado el paso de peatones, si le aceleramos, por ejemplo, muy rápido, se tiene que poner el motor térmico otra vez en funcionamiento. ¿Cómo lo hace? A través de este generador. ¿Vale? Vuelve a arrancarlo. ¿Vale? Claro, por eso se hace, para que no pegue tirón al arrancarlo. No se nota prácticamente. No se nota que se para. Por lo menos en Toyota. Otros híbridos, yo he cogido algún híbrido de Peugeot y se nota más porque son diferentes, pero este modelo no se nota que el motor térmico arranca, ¿vale? Porque para eso lleva aquí dentro una caja de cambio especial, ahí, que ahora la veremos, que controla todas esas fuerzas que se hacen. No, ese motor está preparado para eso y no es malo porque además no se para si no tiene una temperatura óptima, en fin, va controlado, ¿vale? Pero no es nada malo, ni gasta más ni nada, ¿de acuerdo? Aquí vemos más o menos cómo está colocado, fijaros. Tenemos el motor de gasolina, ¿vale? Tenemos el generador aquí, tenemos el motor aquí, y esta parte de aquí es la parte del, ¿vale? Que le llamamos dispositivo de potencia en este caso, y que envía la fuerza ya de aquí a las ruedas. Este es el que reparte la fuerza entre si viene del motor eléctrico o viene del motor térmico o arranca el motor, ¿vale? Es bastante curioso cómo trabaja. Mira, los motores eléctricos de los Prius y los Audi, por ejemplo, el MG1, le llaman así, ¿vale? MG1 es generador y genera corriente eléctrica y cuando lo impulsa el motor térmico, ¿vale? Y hace de motor de arranque en la función start-stop. Es decir, sirve para recargar las baterías y generar electricidad para mover el motor eléctrico y también sirve para arrancar y parar el motor. El MG2 es el principal y arrastra las ruedas. Pero también, fijaros, en las deceleraciones genera electricidad, se convierte en generador. Hace las dos cosas, ¿vale? Los dos hacen las dos cosas, pero cada uno tiene una función principal. Entonces, este tiene la función principal, el MG1, de generar electricidad cuando el motor lo está moviendo, ¿vale? Una función secundaria que es arrancar y parar el motor. Y el MG2 tiene la principal función que es mover el vehículo y la función secundaria es generar electricidad en las deceleraciones y frenazo. Tensiones que trabajan, pues fijaros, están entre los 650 voltios, ¿vale? Del MG1 en el Prius y aquí el mismo para el MG2. Aquí, como veis, cambiaba un poco, este que tenía 500 y 273, y así. La potencia del motor eléctrico principal aproximadamente es de 82 caballos de los nuevos, 68 y 45. Y el par 207, aquí 400 y aquí 350. Como veis, ha bajado el par, aumenta la potencia para dar revoluciones. Aquí os he dejado un vídeo donde se ve perfectamente el motor, ¿vale? El MG1 y el MG2 de Toyota, desmontados.
Veis, por ejemplo, trifásico es que es alimentado por 3 fases. Y aquí están las 3 fases. ¿La veis? Se ve claramente en el bobinado. Este, ya lo veréis, esto es un cable para un sensor que lleva de posición para ver las revoluciones y la posición que tiene el motor. ¿Vale? ¿Y ahora qué es lo que pasa? Estamos hablando siempre de que los motores trabajan a corriente alterna, ¿verdad? Y las baterías hemos dicho que tienen corriente continua. Entonces, tanto para darle energía desde las baterías hasta los motores y de los generadores a las baterías, hay que convertir esa corriente en voltaje, ¿vale? Y también en de continua a alterna o de alterna a continua. ¿Entendéis el proceso? Mirad, transforma la corriente continua de las baterías en alterna para dar a los motores. ¿Qué hace también? Transforma, varía el valor de la tensión y una cosa que es muy importante, la frecuencia. Los motores de corriente alterna trifásico que son, esto lo diré, síncronos, la forma de variar su velocidad es variando la frecuencia. ¿Quién me sabe decir la frecuencia a la que va la corriente de una batería? ¿Nadie me dice la frecuencia a la que trabaja la corriente de la batería? Mira, para empezar hay que saber qué es la frecuencia. La batería no tiene frecuencia. La batería es corriente alterna, o sea, continua. ¿Eso qué significa? Que tiene dos polos, positivo y negativo. Y los electrones siempre van en un sentido. Siempre. Entonces no tiene frecuencia, Diego. ¿Vale? Para ti y para todos los que han contestado. Que tú has sido más valiente. No tiene frecuencia. Porque es corriente continua. En la corriente continua no existe la frecuencia, a no ser que sean ya señales digitales, eso ya no vamos a entrar ahí, ¿vale? No existe. ¿Dónde existe la frecuencia? La frecuencia existe en la corriente alterna. La corriente alterna, si nosotros la dibujásemos, la corriente continua, ¿cómo sería? Por ejemplo, 12 voltios, esto es para la tensión y esto es para el tiempo. Si yo conecto aquí un osciloscopio, ¿qué dibujo nos haría de la corriente de una batería? Una línea recta, muy bien, una línea recta. Haría esto, así, ¿vale? Eso sería el dibujo de la corriente continua. La frecuencia es las veces que se repite una misma señal. En este caso no hay ninguna señal que se repita, siempre es la misma, ¿vale? Ahora, en cambio, si yo dibujo la corriente alterna, ¿qué es lo que pasa? Esto es, por ejemplo, vamos a dibujar lo mismo, 12 voltios.
Esto es 0. ¿Cómo sería el dibujo de la corriente alterna? Pues en principio sube hasta 12 voltios y luego baja ¿hasta cuánto? Hasta menos 12. Y vuelve a subir a 12. Y vuelve a bajar a menos 12. Y vuelve a subir a 12. Y así está todo el rato. ¿Vale? Esto sería menos 12. Entonces, ¿a qué llamamos frecuencia? A todas las veces que se produce un ciclo completo desde aquí hasta aquí en un segundo. ¿Vale? Entonces, nuestras casas, ¿qué frecuencia llega? Bueno, primero, ¿qué tensión llega a nuestras casas? ¿Quién me lo dice? Si ponéis un polímetro en enchufe, en corriente alterna, por supuesto, ¿qué tensión llega? 220, muy bien. ¿Y qué frecuencia? En nuestras casas llega 50 hercios. Eso significa que esto, una bajada completa, se produce 50 veces en un segundo. Eso significa que una bombilla en vuestra casa normal, ¿vale?, se apaga y se enciende 50 veces por segundo, aunque vosotros no lo veáis. Un tubo fluorescente se apaga y se enciende 50 veces en un segundo, aunque nosotros no lo veamos con nuestros ojos porque nuestros ojos no son capaces de ver eso. ¿Lo entendéis? ¿Qué es lo que hace el inversor? Pues el inversor tanto mueve las tensiones, es decir, es capaz de subir